Hola niños, muy buen día. Estamos en una clase más de la materia Formación Cívica y Ética. Ya hemos estado viendo en clases anteriores lo que son las lenguas indígenas, la importancia de las lenguas indígenas, y el día de hoy yo les voy a mencionar que estas lenguas indígenas, la mayoría de las lenguas indígenas se están perdiendo y es un problema en la sociedad pues muy grave. Pero antes que explicarles el por qué o qué causa que estas lenguas estén desapareciendo, necesito que ustedes en su cuadernito vayan, saquen una hoja blanca o una hoja en su cuaderno, escriban estas preguntas que yo les voy a poner o que yo ya les puse aquí en el pizarrón. Y estas preguntas vamos a estarlas contestando en esta clase, pero yo necesito que ustedes en su casita puedan contestar las preguntas con sus propias palabras, lo que ustedes piensan, y yo solamente les voy a explicar un poco de las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué perdemos cuando desaparece una lengua? ¿Qué es lo que se está perdiendo cuando desaparece una lengua o en qué está afectando a la sociedad la desaparición de estas lenguas? Recordemos que hace mucho tiempo en el estado de Guerrero llegaron varias culturas y cada cultura tiene su lengua, ya lo habíamos visto en las materias de Guerrero, ¿verdad? Y el que desaparezcan lenguas nos afecta también como sociedad porque están empezando a desaparecer las culturas. ¿Por qué están desapareciendo estas lenguas o por qué creen ustedes que desaparecen las lenguas? Durante mucho tiempo existió esta falta de comprensión a las personas que hablaban diferentes lenguas y esto hizo que se fueran desapareciendo porque ellos tenían pena de hablarlos, pena de expresar o hablar su lengua cuando otras personas no entendían esta parte de ellos. Y obviamente el que desaparezcan todas estas lenguas van a afectar a su cultura en donde se encuentran. Por ejemplo, hay regiones de Guerrero en donde existen todavía culturas y existen personas que hablan lenguas, pero dentro de estas culturas solamente hay de 10 a 15 personas que siguen hablando lengua. Entonces es muy preocupante que estas lenguas dejen de existir porque es probable que en algún momento, como ya son un poco los niños, las personas que hablan esta lengua, los padres ya no quieren inculcarles las lenguas a los hijos por miedo a que los discriminen. Y esto es también muy malo. La discriminación, ya lo hemos visto también, es algo que está afectando no solamente a las culturas, sino a la sociedad. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué harían ustedes para evitar que una lengua desaparezca? ¿Qué haríamos nosotros como personas para que evitemos que estas lenguas desaparezcan? En algunas ocasiones a mí me tocó tener compañeros que hablaban lenguas y lo que nosotros hacíamos era pedirle que él nos leyera ciertos libros o ciertas partes de párrafos de libros en su lengua para que nosotros pudiéramos aprender. También le pedíamos a nuestro compañero que explicara e hiciera ciertas clases con importancia o que nos explicara qué era lo que ellos hacían cuando estaban en su cultura y cuál era su cultura y cómo era que podían ellos rescatar esta lengua. Entonces, algo importante y algo que se empieza a hacer en las escuelas es que ellos en las comunidades en donde se encuentran, ya sabemos que son comunidades pues también de escasos recursos, lo que ellos realizan es en su escuela implementan todavía la lengua y también empiezan ya a tener ciertas actividades que les ayuda a que puedan tener comunicación entre ellos y no impidan el que desaparezca su lengua, no les impiden o no los critican, no los juzgan por estas lenguas. Entonces las escuelas ya lo están empezando a implementar y se les está apoyando también al momento de ingresar a escuelas, a universidades o a preparatorias, ya se les empieza a tomar más en cuenta porque
es importante que en nuestro México todavía existan estas culturas. Y bueno, por último, la pregunta dice, ¿qué podemos hacer para que se respeten y valoren las lenguas y culturas indígenas? Yo ya les había comentado que una de las causas de la desaparición de estas lenguas es que no existen los valores, bueno, los valores obviamente existen, pero están cortando muchos de sus valores de las personas indígenas y también no están respetando ciertas cosas que ellos merecen o necesitan tener. Por ejemplo, el que no puedan asistir a un hospital. Yo ya les había comentado también en la clase anterior que era lo que sucedía con un niño que se fractura y no lo quieren atender en un hospital porque no le entienden la forma en la que hablan, entonces llegan a cortar ciertos valores y también ciertas oportunidades que ellos deben de tener, pues no se las dan, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos pensar qué es lo que sucedería si se llegan a perder y qué podemos hacer para que no se pierdan estas culturas. Lo único que yo les voy a pedir entonces es que ustedes anoten las preguntitas y en su cuaderno o en su hojita contesten las preguntas, pero según lo que ustedes crean y piensen, ¿ok? Esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase, chicos.